y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Iglesia de Dios, Séptimo Día, tiene el honor de presentar a usted su programa evangelístico, La Semilla del Evangelio, cumpliendo la palabra del Señor cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con el propósito de hacer crecer el reino de Cristo por medio del Evangelio de salvación y vida eterna, a la vez escuchando el pregón del profeta cuando dijo: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Nuevamente estamos en este momento de la transmisión de la palabra del Señor, que el Altísimo Padre nos permite en un primer día después de la Cena del Señor habernos reunido el día de ayer para poder tomar esos emblemas sagrados. Gracias sean a Dios y al Cordero, su Hijo Jesucristo, por ese gran amor de su sacrificio y de su gracia sobre cada uno de nosotros. Mi esposa quiere también saludarles en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Paz a todos ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde en este primer día del año espiritual, ya que ayer, bendito sea Dios, tuvimos el magno evento de la Santa Cena. Les pedimos que canten con nosotros y que se queden hasta el final para que todos seamos bendecidos y todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bien, vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que cada uno incline su rostro y nos encomendemos en las manos del Señor. Oremos. Soberano Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu nombre. Es para nosotros, bendito Dios, un gran privilegio que tú nos regalas de poder nuevamente, Santísimo Dios, concentrarnos en nuestro tiempo, Padre bendito, para la alabanza y la adoración de tu nombre. Gracias damos a ti, eterno Padre, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer y que tu amor es tan inmenso, bendito Dios, que decidiste, Santísimo Padre, enviar a tu Hijo para que muriera por nosotros para nuestra remisión de pecados. Muchas gracias, eterno Dios, te suplicamos bendigas a cada uno de aquellos que se encuentran, Padre bendito, escuchando el programa en esta tarde, como aquellos, bendito Dios, que en la semana también escucharán el mensaje de tu palabra. Sean bendecidos, Padre Santísimo, desde ya. A nosotros ayúdanos para que las palabras que vayamos a trasladar a tu pueblo, Padre eterno, pueda ser de gracia y de amor, Padre bendito, para que cada uno de aquellos que escuchen puedan venir a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, eterno Dios, te damos en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar con nuestras alabanzas en esta tarde. Nuestra primera alabanza lleva por título En el Monte Calvario. Una hermosa alabanza que nos ha ayudado a cada uno de nosotros a reconocer
que en el monte Calvario hubo un sacrificio, y fue el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a cantar la primera alabanza en el monte Calvario, el coro. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, y con ella triunfan, ya la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Amén. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. En otras palabras, hermanos, la sangre de Cristo no tiene que haber sido derramada en vano.
Al contrario, tiene que hacer efecto, y el efecto es la remisión de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por ese privilegio de poder ser lavados con la sangre de Cristo. Vamos a continuar con la siguiente alabanza, por favor. Y esta se llama Es exaltado. Y se exalte de quienes se exalte Don High. I will praise Him. He se exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His throne shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, de quienes se exalte Don High. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Cristo es Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Cristo es Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Y se exalte de quienes se exalte Don High. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His throne shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, de quienes se exalte Don High. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Cristo es Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Cristo es Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.
es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Y hasta ahí vamos a dejar, hermano, hasta esta segunda alabanza. Dejamos nuestros cantos en esta hora y pasamos a nuestra predicación en esta tarde. Gracias a mi esposa por acompañarnos con su linda voz, su bajo, mi hijo con su batería y mi hija con su voz, y también en la transmisión, ¿verdad?, en el servicio técnico. Les agradecemos a los que ya están conectados. Gracias, hermanos. Pienso que anoche fue una noche excepcional para nosotros, los hijos del Señor, porque nos permitió poder, hermanos, entender la palabra de nuestro Padre Celestial. Y de esa manera poder entender qué es lo que Dios tiene para nosotros siempre. Vamos a ver nuestro tema en esta tarde, o nuestro tema va a ser una gran muestra de amor, su sacrificio. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta tarde. Antes les invito a que juntos oremos nuevamente al Señor y le pidamos su dirección en esta oportunidad. Oremos. Soberano Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos, muchas gracias te damos en esta hora por nuevamente, eterno Dios, darnos el privilegio de poder tomar, bendito Dios, una cena, una santa cena, una cena del Señor, Padre eterno, que con tanta ansia, Padre bendito, habíamos esperado un año más. Ahora, Padre, ese capítulo se cierra, comienza un nuevo, Padre eterno, que esperamos sea para la honra, para la gloria de tu nombre, y que cada uno de nosotros pueda, Santísimo Dios, reconfortarse, ayudarse los unos a los otros, Padre, con ese amor con que Cristo nos ha amado, Padre Santo. También te suplico, bendito Dios, que bendigas a cada uno de aquellos que se encuentran, bendito Dios, ya conectados en esta hora. Que al recibir la palabra, Padre eterno, puedan sentir tu presencia, puedan sentir su gozo, puedan sentir la gracia de tu amado Hijo Jesucristo. Y que la satisfacción, bendito Dios, de poder ser llamados tus hijos, pueda servirles, Padre eterno, para hacer tu santa y divina voluntad. Eterno Dios, bendice pues a este grupo de tus hijos, bendíceme a mí también, Padre eterno, como portador de tu palabra, y que podamos, bendito Dios, llegar al corazón de tus hijos con esa, bendito Padre, palabra de gracia, de amor y de solidaridad, bendito Dios, que es lo que fue, bendito Padre, en pocas palabras, ese sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Eterno Padre, muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta tarde es una gran muestra de amor, su sacrificio. ¿Qué tan grande es nuestro amor? Podía preguntar, hermanos, si usted quisiera contestar, usted podrá responderse por sí mismo. ¿Qué tan grande es nuestro amor? ¿Podemos medirlo? ¿Puede tomar usted una cinta métrica o una balanza para pesar su amor? ¿Podría ser su amor limitado, hermano? ¿Podría ser que su amor no sea muy grande, tal vez sea pequeño? ¿Es un amor apasionado? ¿Es un amor de aquellos que le herve su corazón por amar a los demás? ¿Es un amor condicionado? Muy probablemente. ¿O es un amor sincero y grande? Mire qué importante, hermanos, el amor del Señor. En Juan capítulo 15, verso 11, la lectura de presentación que mi hijo hacía en esta tarde, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, decía Jesús. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Ey, qué bonito, hermanos! Dice el Señor Jesucristo que nadie tiene mayor amor que ese amor, que el poder poner nuestra vida por nuestros amigos. Vosotros, decía el verso 14, sois mis amigos si hacéis, y aquí viene lo condicional de de ser amigo del Señor, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Gloria al Señor por esa transmisión de la palabra de Dios que el Padre puso en su Hijo para traerlo a cada uno de nosotros. Nos hemos desplazado por el camino hacia la cena del Señor. Hemos estado estudiando todos esos temas en este transcurso de este mes anterior. Y ha sido, hermanos, de bendición, porque muchas personas han preguntado, muchas personas se han sentido llamadas, muchas personas han sentido que el Señor les ha tocado. Muchas personas me han dicho y nos han confirmado que han entendido un poco más de la palabra del Señor. Me da gusto que muchas personas también nos hayan acompañado, pero más gusto me da que muchos también hayan sido, hermanos, tocados por la palabra de Dios. Es decir, que hayan sentido la necesidad de encontrarse con nuestro Señor y Salvador Jesús. Y eso es lo importante. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque muchas personas han sido, hermanos, tocadas por estas predicaciones. Ahora nos toca estudiar este tema de una gran muestra de amor, un sacrificio, el sacrificio mismo de Jesús. El mismo Jesús dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire que el gran amor, hermanos, que se puede mostrar es poner la vida por nuestros amigos. Como ya hemos predicado anteriormente, la vida de nuestro Señor Jesús no fue fácil. Fue turbulenta, agobiante y atribulada. Todo por salvarnos a todos los pecadores, porque todos, dice su palabra, somos o fuimos pecadores y muchos hermanos todavía no han salido del mundo de pecado. En esta predicación analizaremos paso a paso el camino al Calvario, mi hermano. El camino al Calvario a partir de la Pascua. Y ese, hermanos, va a ser nuestro enfoque el día de hoy. Y espero, hermanos, que Dios toque su corazón. Que si usted, hermanos, es tocado en su corazón, pueda compartir la palabra a su hermano, a su amigo. Porque dice la palabra del Señor, el texto que acabamos de leer, que nadie es más grande mostrando su amor que el que da la vida por sus hermanos. Y usted, hermano y hermana, puede hacer tiene la oportunidad de poder darle a su hermano o a su amigo la palabra del Señor que la va a librar del pecado. La noche del 14 de Nisan o Aviv fue particular para Jesús y sus discípulos. Esa noche la vamos a dividir en 4 partes que en las Sagradas Escrituras se llaman vigilias. La primera vigilia la encontramos en Mateo capítulo 26 y verso 20. La segunda vigilia y la tercera la encontramos en Lucas capítulo 12 verso 37 al 38. La cuarta vigilia la encontramos en Mateo capítulo 14 verso 25 y Éxodo 14 24. Una noche generalmente se divide en 4 partes o vigilias, como ya lo hemos dicho, ya que en ese tiempo no tenían un reloj o relojes para marcar la hora. Es por ello que utilizaban esa forma de saber qué horas eran exactamente. Ahora bien, si la noche tiene 12 horas y el Señor Jesucristo dijo no tiene el día 12 horas, quiere decir que también la noche se divide en 12 horas también. Entonces, hermanos, si la noche tiene 12 horas, cada vigilia tiene 3 horas. Y 3 por 4 da 12 horas. Ahora analicemos la primera vigilia entre las 6 de la tarde a las 9 p.m. De las 6 de la tarde a las 9 p.m. Dice así Mateo 26, 20. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mire, al anochecer. Cuando se celebró la Pascua, hermanos, Jesús ya estaba sentado en la mesa, dice, ¿verdad? Con los 12. Según Éxodo capítulo 12, verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y ahí vamos viendo ya la diferencia, porque Jesús ya estaba o había mandado a sus discípulos a preparar la Pascua. Recordemos que antiguamente
los israelitas creían que la frase entre las dos tardes o al caer la noche era el periodo de tiempo que va desde la puesta del sol hasta la oscuridad total. Por lo anterior, ellos sacrificaban la Pascua después de la puesta del sol, justo al comienzo del 14 de Aviv, comiendo el cordero pascual en la noche del 14, y eso es lo que Jesús hace. En otras palabras, Jesús realiza entre las 6 y las 9 p.m. estas consideraciones que vamos a ver en esta oportunidad. Primero, la cena pascual. En Mateo 26, 19 y 20, usted lo puede leer. Segundo, instituye la cena del Señor, Mateo 26, 26 al 29, que está fresco en nuestra cabeza porque ya lo vimos anoche, ¿verdad? Cuando realizamos la cena del Señor y leíamos estos pasajes. El lavamiento de pies también lo realizó el Señor Jesús entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Juan capítulo 13, verso 12 al 15. También lo que se conoce el último discurso, Lucas capítulo 22, verso 21 al verso 38. Y también cantó el himno. Se cree que cantaban en la Pascua los salmos 113 al 118. Esos salmos cantaban. Aunque algunos eruditos creen que se concentraban más en el salmo 117. Y eso lo encontramos también en Mateo 26, 30, que dice, hermanos, que Jesús se levantó, ¿verdad? Y después de haber cantado el himno y se fue, ¿verdad?, a orar. Entonces vemos, hermanos, que en la primera vigilia, en esas 3 horas, Jesús celebró Pascua, la cena del Señor, lavó los pies de los discípulos, dio el último discurso y también cantó el himno, ¿verdad? Que en este caso eran salmos que se entonaban entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Ahora bien, la segunda vigilia era entre las 9 de la noche y las 12 de la medianoche. Lucas 12, 37 al 38 dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En el verso 38 dice así: y aunque venga en la segunda vigilia. Ya vimos la primera entre las 6 y las 9. Ahora veamos qué pasó entre las 9 y las 12 de la medianoche. Estamos viendo, hermanos, el momento del sufrimiento de Cristo. ¿Qué sucedió a estas horas, mis hermanos? ¿Qué pasó en esos momentos? Primero, hermanos, la agonía en el Getsemaní. Lucas capítulo 22, verso 39 al verso 46. Jesús, hermanos, estaba entrando en agonía. Y Marcos capítulo 14, verso 32 al 42, usted puede corroborar, donde también Lucas dice, hermanos, que cuando su sudor eran como gotas de sangre. Mire, entonces Jesús está en agonía entre las 9 a las 12 de la noche. Luego, hermanos, el arresto de Jesús. ¿Se recuerdan, hermanos, de quién fue quien lo traicionó? Cuando estaban en la mesa, Jesús le había dicho: el que meta su mano, ¿verdad?, y moje el pan en el plato, ese me va a traicionar. Y el que metió la mano, ¿verdad?, junto con Jesús fue el llamado Judas, el traidor. Aquel, hermanos, que quería ver o vendió a Jesús, más bien dicho, por 30 monedas de plata y que su final fue ahorcarse. Entonces vemos, hermanos, cómo la agonía estaba en el Getsemaní en la segunda vigilia, entre las 9 y las 12 de la noche. Ahora el siguiente paso es el arresto de Jesús. Mateo capítulo 26, verso 47 al verso 50. Y todos los evangelistas, hermanos, hablan acerca del arresto de Jesús. 3 horas, hermanos, 3 horas difíciles para Jesús. Porque, hermanos, ya decíamos anteriormente que comenzaba su dolor, comenzaba su tristeza, su sufrimiento comenzaba en ese momento. Entonces, en la segunda vigilia, entre las 9 y las 12, se dan 2 sucesos importantes. Que Jesús, hermanos, llora en el Getsemaní y ora también a su Padre, ¿verdad? Agoniza, más bien dicho, en el Getsemaní, y luego llega la turba, dice la palabra del Señor, y lo arresta. Veamos la tercera vigilia entre las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana.
Lucas 12:38, ahí habla, hermanos, de la tercera vigilia. Primero habla de la segunda y luego de la tercera vigilia. Dice así la palabra del Señor. Jesús es presentado delante de Anás y de Caifás. ¿Se acuerdan de estos hombres? Según Juan capítulo 18, verso 12 al verso 14, dice así la palabra del Señor. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás, hermanos, ya lo habían destituido de sacerdote, pero él tenía siempre influencia en Caifás, porque dice aquí el verso que era su suegro. Entonces primero se lo llevan a Anás y luego pasa a Caifás. Después de que lo arrestan, hermanos, a Jesús lo presentan a Anás. Y dice, es enviado también a Caifás, según Juan capítulo 18, verso 19 y verso 24. El verso 19 dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Verso 20, Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto, dijo Jesús. O sea que lo que Jesús había predicado era notorio y era sabido por toda Galilea, por todo Jerusalén y por todo, hermanos, el derredor que había de Jerusalén. Verso 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Mira, hermanos, ya había sido arrestado. Jesús ya había comenzado su tristeza, su dolor días antes, ¿verdad? Su preocupación había aumentado. Judas lo traiciona y luego, hermanos, lo arrestan y lo presentan ante Anás y Caifás. Y, hermanos, uno de los soldados que estaban ahí lo golpea, lo abofetea, ¿verdad? A Jesús. Si no era, hermanos, ya dura la situación, lo golpean a Jesús, hermanos, en la cara. Anás, dice el verso 24, entonces le envió atado a Caifás. Mira, hermanos, cuánto le temían a Jesús Nazareno. Le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pero también, hermanos, vemos que Pedro lo niega entre las 12 y las 3 de la mañana. Mire, Pedro lo niega en Lucas capítulo 22, verso 60, dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó, hermanos? Es un relato que conocemos: el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ya hemos predicado también de este episodio, hermanos, tan triste, pero tan, hermanos, apasionante de Jesús cuando mira a Pedro. Y Pedro se acuerda, dice, de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? Una vez. Y ya Pedro lo había negado 3 veces. Mire qué triste, hermanos, del hombre, del ser humano. Aún en la condición de Jesús, aún, hermanos, no poder mantener nuestra palabra, nuestra firmeza, nuestra lealtad al Hijo de Dios, como lo hizo Pedro. Pedro, hermanos, lo había negado ya 3 veces. Y Pedro, dice, saliendo, lloró amargamente. En otras palabras, entre las 12 y las 3 de la mañana, Jesús, hermanos, es golpeado. Es presentado ante Anás y Caifás, y, hermanos, Pedro también le ha negado. Qué difícil la situación, hermanos, que está pasando el Señor Jesucristo. Es como que fuera, hermanos, la noche anterior. Cuando tomamos los emblemas o la cena del Señor, figúrese que el transcurso después que usted terminó la cena, figúrese, hermanos, que Jesús continuaba con su dolor, con su sacrificio.
Y es lo que estamos viendo en esta noche, o en este día, perdón, que el Señor, hermanos, sufrió dolor, sufrió tribulación durante ese episodio de esa noche que yo podría llamar una noche fatídica. Y miren, hermanos, ¿qué sucedió más? Además de que Pedro lo niega, también se burlaron de él y le golpearon. Lucas 22:63 dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. ¡Qué dolor! Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras cosas más injuriándole. Qué duro, qué tristeza, qué hermanos, mentes más podridas, mentes más sin piedad, mentes, hermanos, sin consentimiento, mentes, hermanos, que son lejos porque son usadas por Satanás. Esa persona que le hace mal, le hace daño a su hermano, esa persona, hermanos, que golpea a su hermano de una forma física, psicológica, hermanos, tiene que tener un gran cuidado con los hijos de Dios. Y aquí, hermanos, vemos a Jesús injuriándole, le golpeaban y aún le decían: dinos quién te golpeó, dinos quién te golpeó, si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Ahí, hermanos, termina la tercera vigilia. Veamos la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ya amaneciendo. Jesús es enviado ante Pilato. ¿Se acuerdan de Pilato? Ese hombre, hermanos, que vamos a ver algo típico de este hombre. Lucas capítulo 23, verso 1 al verso 6 dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. El mismo Pilato, el mismo hombre, hermanos, que tenía poder, no encontró ningún delito en Jesús. Y Pilato dijo a los sacerdotes diciendo a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo. Mire, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Mire cómo, hermanos, osa la gente de acusar a Jesús de que él alborotaba al pueblo. Si lo que hacía, hermanos, era llevarle sanidad, llevarle, hermanos, compasión, tener misericordia de aquellas personas. Y vemos, hermanos, cómo Jesús es acusado de alborotador. La siguiente parte, hermanos, que sucedió entre las 3 y las 6 de la mañana es: Jesús es enviado ante Herodes. Lucas 23, 7 al 11. Dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes. ¿Cuántas personas habían, hermanos, tenido ya que ver con Jesús? Primero, hermanos, el que lo traicionó. Lo besó, le dio un beso de la traición. Luego los soldados que lo comenzaron a golpear. Luego Anás y Caifás. Ahora aparece Pilato y luego aparece Herodes en una sola noche, hermanos. ¿Cuántos juzgadores para Jesús? Y ellos, hermanos, son claros en decir: no hallamos delito. Pero ellos, hermanos, estaban presionados e influenciados, dice la palabra, por el pueblo. Herodes, viendo a Jesús, dice, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, lo que quería, hermanos, Herodes es que Jesús se presentara e hiciera una señal, un prodigio como el que le habían contado que Jesús hacía. Pero dice acá, hermanos, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.
Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Esto de vehemencia, hermanos, estaban tan seguros de lo que lo acusaban, hermanos, que no se retractaban. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció. Mire la actitud de Herodes, y lo escarnió, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Mire, hermanos, porque Jesús se hacía llamar el rey de los judíos, lo viste como rey. Y el verso 12 dice, y se hicieron amigos. Mire qué tremendo, hermanos, hasta dónde llegó el Herodes con Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. El sufrimiento y la tribulación de Cristo, mis hermanos, hizo que se restableciera la amistad de Herodes y Pilato, aunque no para bien. ¿Le recuerda eso algo a usted, hermano? Que cuando alguien tiene algún problema, una dificultad, aquellos que están enemistados desde hace años, hermanos, se unen para poder hacer un complot y hacer cosas, hermanos, delante de las personas. Así estaba, hermanos, Herodes con Pilato. Hermanos, la amistad volvió a restablecerse por esa actitud, ¿verdad?, que tuvieron al ver a Jesús. Ahora, el siguiente punto, hermanos, y es lo que nos llama siempre la atención de Pilato. Pilato se lava las manos entre las 3 a las 6 de la mañana. Sucedió esa parte, hermanos, y la encontramos en Mateo 27, 24. Dice así la palabra del Señor. Viendo Pilato que nada adelantaba, o sea que Jesús no le contestaba ni se hacía cargo de ningún delito, sino que se hacía más alboroto, o sea que el pueblo, hermanos, estaba más efervescente. Dice, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. En otras palabras, si ustedes quieren lo matan, lo asesinan, ustedes es su problema. Dijo Pilato, yo me lavo las manos. Mire, es fácil, hermanos, lavarse las manos, ¿no? Es fácil, hermanos, quitarnos un problema de encima y decir yo no tengo ninguna responsabilidad. Es fácil, hermanos, como lo hizo Pilato. Pilato se lava las manos y ahí terminó todo. Pero aún así, hermanos, no termina el escarmiento para Jesús, el dolor para Jesús. Le ponen una corona de espinas, hermanos, porque se hacía llamar rey. Ya, hermanos, Herodes lo había vestido a Jesús con ropas elegantes. Y ahora, hermanos, Pilato le pone una corona de espinas, o le ponen una corona de espinas como para decirle, vamos a complementar a Jesús su vestimenta. Y dice el verso, Juan capítulo 19, así de la siguiente manera, en el verso 1 en adelante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Él no encontró nada malo, pero sí, hermanos, lo azota, hermanos. Imaginémonos cuánto escarmiento tenía ya Jesús, cuánto dolor, cuánto, hermanos, cuánta situación en su cuerpo. Ya, hermanos, a estas alturas, ya sus riñones, sus pulmones, su corazón, su cerebro, hermanos, ya estaban prácticamente deteriorados a causa, hermanos, de la tortura que Jesús estaba sufriendo. Y entonces Pilato dice, lo azotó todavía. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, hermanos, para seguirse burlando de Jesús. Para seguir, hermanos, haciendo que Jesús se sintiera más, hermanos, como dijéramos, humillado, más despreciado, hermanos. Imagínense tanto dolor, tanta angustia de Jesús. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito he encontrado en él. Y salió Jesús, hermanos, llevando la corona de espinas, porque le abofetearon y le decían, salve el rey de los judíos, y lo golpeaban, hermanos.
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Aquí está, como quien dice, el rey. Desprecios y desprecios para Jesús. He aquí el Jesús. He aquí Jesús es entregado, hermanos, y es golpeado para poderle llevar a la crucifixión. El siguiente punto que sucede entre las 3 y las 6 de la mañana es que Jesús es entregado para crucificarle. Juan 19:15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César, dijeron. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Mire qué triste, hermanos, la situación de Jesús. Qué dolorosa la noche que Jesús había pasado y no se terminaba todavía su calvario, hermanos. Apenas comenzaba, si podemos decir, ese calvario. Ahora bien, camino al calvario. Se terminan las 6 de la mañana, llega la mañana, la claridad, y Jesús, hermanos, es llevado al calvario. Juan capítulo 19, versos 17 dice así: Jesús salió de allí, miren lo tremendo, lo duro, hermanos, cargando su propia cruz. Toda la noche había pasado golpeado, había pasado despreciado, humillado, no había dormido y había pasado una serie de cosas, y ahora le ponen su cruz, su propia cruz, para que la lleve a donde iba a ser crucificado. Pero Jesús ya no podía más, hermanos. Jesús estaba agotado. Jesús estaba, hermanos, exhausto por una noche tan y tan dura y difícil para un ser humano. La humanidad de Cristo, hermanos, no soportaba más. Y dice Lucas 23:26 de la siguiente manera: los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en la cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús, porque Jesús ya no podía, mi hermano. Jesús ya no podía. Jesús la logró sacar la cruz y hasta donde pudo la llevó, y de allí se encontraron a Simón de Cirene y él, hermanos, llevó la cruz de Jesús hasta el Gólgota. En ese momento este hombre venía del campo, dice, y él fue, hermanos, el que tomaron para llevarlo, para que ayudara a Jesús a llevar su cruz. Ahora bien, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? ¿A qué hora, hermanos, lo llevan a Jesús a la crucifixión? Entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, que en el horario hebreo es las 6 sería la hora primera y las 9 de la mañana sería la hora tercera. Entonces dice Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿A qué hora crucificaron a Jesús? Como para decir que lo crucificaron esta mañana a las 9 de la mañana. Como siguiendo el cronograma de la noche anterior, que fue Jesús, ¿verdad? El sufrimiento de Jesús. Lo sacan en la mañana de las 6 de la mañana, que es la hora primera en las Sagradas Escrituras. Y luego, hermanos, lo llevan, le ponen su propia cruz, que Jesús no la cargó por mucho tiempo porque ya no podía. Y luego encuentran a Simón de Cirene y le ponen la cruz para que él la lleve hacia el Gólgota. Al llegar, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando iba Jesús, hermanos, y los soldados hacia el Gólgota, todo el pueblo y las mujeres y aquellos que habían sido, hermanos, salvos por Cristo, habían sido llenos, hermanos, del poder del Señor, seguían llorando y viendo, hermanos, el sufrimiento de Jesús. A las 9 de la mañana, Jesús es crucificado. A las 9 de la mañana, el Hijo del Señor comienza a sentir el dolor de los clavos en sus manos. Comienza, hermanos, a sentir el dolor de los clavos en los pies.
Comienza a sentir el Señor, hermanos, cómo los soldados le acomodan la corona de espinas en su cabeza. Comienza a sentir, hermanos, esa tristeza porque el pueblo, hermanos, lo había acusado falsamente. Y el Hijo del Señor ahora está en la cruz del Calvario. Pero vean, hermanos, para seguir con la burla, para seguir con el desprecio de Cristo, dice Marcos capítulo 15, ahora el verso 26, dice así: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. ¿Cómo le pusieron cuando lo pusieron allí en la cruz y le pusieron un nombre? Le pusieron el Rey de los Judíos. Así le llamaron a Jesús. Y cuando le preguntaron por qué escribiste eso, y lo que dijo el que lo había escrito, lo que está escrito, escrito está. Crucificaron también con Jesús, hermanos, a 2 ladrones. Y eso lo dice la Biblia. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contados con los inicuos. Una traducción de las Sagradas Escrituras actual dice así: eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con sus ropas. Recuerden que lo habían vestido de una manera elegante para presentarlo al pueblo. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. Y el letrero decía: el Rey de los Judíos. ¿Era pecado eso, hermanos? No era pecado. Pero ellos encontraron, se supone, ese mérito para poderlo crucificar. Después que le quitan la ropa, los soldados se la reparten, rompen sus vestidos. Aún estando en la cruz, no hubo respeto, no hubo compasión, no hubo empatía, solo hubo odio, desprecio, maltrato y deshonra, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Su Padre no lo había olvidado. Y eso es algo importante que yo quiero hacer un pequeño paréntesis con usted, hermano y hermana. Cuando usted está sufriendo, cuando usted tiene un dolor, una tribulación, una angustia, tiene un momento difícil, ¿sabe qué? Dios no lo ha olvidado. Cristo no lo ha olvidado. Y así como el Padre no había olvidado a su Hijo, mire qué sucedió ya estando crucificado Jesús. A partir de las 9 de la mañana, le quitan la ropa, lo desnudan y lo suben a la cruz. Y a las 12 de la mañana, dice la palabra del Señor, a las 12, o sea, a la hora sexta, dice que la ira del Señor se manifestó, mis hermanos. Lucas 23:44 dice así: cuando era como la hora sexta o a las 12, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que la hora novena son las 3 de la tarde. Y el sol, dice el verso 45, se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En Mateo también 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que allí estaban decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Y estaban en la oscuridad, hermanos. Había un eclipse solar porque el Señor había en su furia, en su ira, hermanos, porque a su hijo lo maltrataban. Dice la palabra que hubo una gran oscuridad sobre la tierra desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y en ese momento, hermanos, los soldados, cuando oyen que Jesús dice, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ellos pensaron que llamaba a Elías y uno, ¿verdad? Para ayudarles, fue y corrió a traer una esponja, la empapó de vinagre y se la dio con una caña a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. ¿Eran creyentes, hermanos? Su corazón todavía estaba duro, su corazón estaba, hermanos, empedernido y no querían saber nada del Hijo de Dios. Mas Jesús, verso 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Es difícil, hermanos, saber cómo cuando un ser humano sufre y sufre en el pecado. Es difícil ver cómo el hombre es tan duro que no quiere escuchar la palabra del Señor. Es tan difícil saber cuando no se tiene o no se le da el valor a la palabra de nuestro Dios. Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Que Jesús, hermanos, llevó nuestras cargas. Y Jesús, hermanos, sufrió ese desprecio, ese dolor por nosotros, hermanos. Y dice el verso 52, el 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. El templo estaba constituido en el lugar santo y el lugar santísimo. Y nadie podía entrar del lugar santo al lugar santísimo porque había un velo que cubría, hermanos, ese pasaje. Y solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año, dice la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué sucedió con Jesús cuando ese manto se corta por mitad? Él pudo, hermanos, darnos a nosotros la entrada al reino y al Padre, hermanos. Darnos la posibilidad de estar con el Señor. Darnos el privilegio de ya no necesitar machos cabrillos para poder estar con Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero hizo más con su muerte también en ese preciso momento entre las 12 y las 3 de la tarde. Dice el verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué es eso, hermanos? Es una prueba de la resurrección que nos espera a cada uno de nosotros. Que con la muerte de Cristo, hermanos, cada uno de nosotros tiene el privilegio de que va a morir. Pero un día, hermanos, cuando Cristo venga, va a ser levantado. Y si ahora está llorando por su mamá, por su papá, por su tío, por su abuelo, por su hermano, por su esposa, si ha sido, hermanos, de los que fueron lavados con la sangre de Cristo, Dios lo va a levantar, mi hermano. Dios lo va a levantar. Yo tendré el privilegio de ver a mi papá. Dios lo va a levantar. Porque Jesús, hermanos, dio la vida por nosotros. Y Él quiere que usted también le busque y vaya a sus pies. Y así tendrá usted el privilegio de levantarse y ver a su familia, a sus hermanos, a sus primos, aquellos que lucharon por la fe, estarán con Cristo, reinando y llenos del poder de Dios. Esa fue la prueba de amor de Cristo. Ese fue el gozo del Señor, hermanos, al mandar a su Hijo. Así es Dios, hermanos, porque nos ama tanto. Porque nos quiere tanto, hermanos. Pero siempre hay gente que no quiere escuchar al Señor. Pero usted llévele la palabra, hermanos. Si usted ama a su hermano, ama a su familia, háblele de Cristo. Háblele del sacrificio de Cristo, hermanos. Y usted tendrá el privilegio de ver a su familia. Tendrá el privilegio de ver a sus hijos. Tendrá el privilegio de estar con su amada esposa si ya perdió a su esposa o a sus hijos. Porque Cristo con su muerte nos dio la prueba que puede resucitar aún a los que están en el sepulcro. Y esos fueron a Jerusalén y se presentaron a los que estaban allá y los vieron
¿Cómo se habrán sentido? ¿Qué alegría habrán tenido, hermanos? Porque ahí estaban aquellos que habían sido o se les habían adelantado. Pero dice el verso 54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y Lucas agrega que en el verso 23, entonces clamando Jesús a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Y así vemos, hermanos, cómo Dios quiere darnos la vida eterna. Cómo, hermanos, Dios se presenta a sus hijos y quiere que ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño se pierda. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 8 o 5:8 parece que dice que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Ningún ser humano, por muy criminal que sea, merece ser torturado ni morir salvajemente como fue tratado Jesús. Pero gracias, hermanos, gracias a Dios, gracias a Jesús por su sacrificio, ahora podemos ser libres de pecado. Las 7 horas que pasó Jesús, las 7 horas que pasó Jesús en agonía en la cruz, ningún ser humano, por muy criminal que sea, se merece ser tratado ni morir salvajemente como fue tratado Jesús. Pero gracias a su sacrificio, ahora podemos ser libres de pecado. Las 7 horas que pasó en agonía en la cruz del Calvario fueron por amor a usted, mi hermano y hermana, y por amor a mí. 2000 años después, los cristianos vemos la cruz como un símbolo valioso de la expiación, perdón, gracia y amor de Cristo. Pero en los días de Jesús la cruz representaba solamente muertes tortuosas, puesto que los romanos obligaban a los condenados a llevar sus cruces al lugar de la crucifixión. El llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución, mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Ahora preguntémonos, ¿qué debía Jesús, mi hermano? ¿Qué debía Jesús? ¿Qué es lo que yo debo? Por lo tanto, en este tiempo, iglesia, Jesús le dice: tome su cruz y sígame. Eso significa estar dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús. Eso se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? Dijo Jesús, y se destruye o se pierde a sí mismo. Lucas 9, 24 al 25 y Mateo 16, 26. Aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. Recuerda, hermano y hermana, que nacimos porque estábamos en los planes de Dios. Ahora nosotros debemos de tener a Dios en nuestros planes. Quiero orar, mi hermano, mi hermana, iglesia, pueblo de Dios, por la reconciliación en Cristo. Si usted se ha alejado de Cristo, si usted ha dejado el camino de la salvación, voy a orar para que Dios le ponga en su corazón y regrese a donde está Cristo esperándolo. Voy a orar también
Porque si usted no ha recibido al Señor todavía en su corazón, usted tenga el privilegio de recibirlo. Tenga el privilegio de tener a Cristo como su Salvador, ese que dio su vida por usted, que murió en esa cruz y no le tuvieron compasión, pero Dios es compasivo con sus hijos y quiere darle salvación y vida eterna. Por lo tanto, quiero orar en esta tarde también para que Dios traiga a su familia, para que Dios también salve a sus hijos, salve a su esposo incrédulo y salve a su esposa incrédula. Que Dios les dé la fortaleza y el valor de poder seguir a aquellos que hemos iniciado este nuevo año de caminar y que nos permita llegar hasta el final de nuestros días sirviéndole en sus caminos. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta tarde. Soberano Padre Celestial, gracias Padre Eterno, te damos por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias Padre por ese amor inmensurable, Padre. Gracias eterno Dios, porque de la muerte de tu amado Hijo Jesucristo, porque del sacrificio del Redentor de gloria, Padre, cada uno de nosotros ha sido tocado, Padre, para la honra y para la gloria de tu nombre. Padre, en esta hora quiero suplicarte, eterno Dios, que bendigas en grande manera ese tu hijo, esa tu hija, Padre, esos que viven con esposos o esposas que no han sido salvos en Cristo, esos hijos, Padre, que se han alejado de tus caminos, esos, Padre eterno, que aún no quieren escuchar de tu palabra, sabiendo, bendito Dios, que el tiempo que estamos viviendo no está, Padre Santísimo, fácil. No es un tiempo sencillo, eterno Dios, que en cualquier momento, Padre Santo, podemos ser llamados al polvo de la tierra. Y si hicimos algo bueno, Padre eterno, si aceptamos a tu Hijo y obedecimos sus mandamientos, recibiremos la salvación y la vida eterna. Si no, Padre eterno, también está el otro lado, que no es muy bueno, Padre Santo, es la condenación perpetua, dice tu palabra. Pero en esta tarde quiero tocar, bendito Dios, por medio de tu espíritu, el corazón de ese hombre, de esa mujer, Padre, de ese joven, de ese anciano, que Padre eterno no le da valor a tu palabra, no le da valor al sacrificio de Cristo, Padre. Oh Dios, envíale de tu espíritu, Padre, para que sea tocado y que se vuelva a ti, Padre eterno, y que pueda encontrar en tu amado Hijo Jesucristo ese amor tan grande, Padre bendito, que nos ayudará, Padre bueno, a ser mejores hijos tuyos, a poder, Santísimo Padre, recibir el perdón de nuestros pecados y sentir, Padre eterno, ese amor tan grande que es en Cristo Jesús. Si amamos a nuestra familia, Padre, si amamos a nuestros familiares que se nos adelantaron, eterno Dios, y que perseveraron en tu palabra, oh Dios, que sea una muestra esa, Padre, para volver a ver a ese ser querido, Padre, para que veamos, bendito Dios, la gloria tuya manifestada ese día de la resurrección de los muertos, Padre. Creemos que tú lo harás, Padre. Creemos que tú, bendito Dios, harás la obra en estas personas. En el dulce y precioso nombre de Jesús, te suplico por mis amigos que no han creído en tu Hijo. Te suplico, Padre eterno, por aquella tu hija, Padre Santo, abandonada, eterno Dios, que no tiene esperanza. Aquel tu hijo solo, Padre, que no tiene esperanza. Para que tú lo visites, eterno Dios, y le des la vida eterna que solo encontramos en tu Hijo amado. Dios eterno, gracias por regalarnos, oh Dios eterno, nuestra familia, nuestra salvación, eterno Padre. Y queremos seguir compartiéndola, Padre Santo, para que podamos juntos, eterno Dios, perseverar y que otros puedan también ser llamados, Santísimo Padre, al reino de Cristo. Oramos por tus hijos, Padre, que comienzan a escuchar el mensaje para que tú aumentes su fe
y que no caigan, Padre Santo, en las redes de Satanás. Son nuestras súplicas, eterno Dios, en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, nuestro servicio en esta tarde. Al final vamos a orar por muchos hermanos enfermos y familiares también que se encuentran enfermos. Posiblemente no los voy a nombrar a todos, pero algunos sí voy a nombrar posteriormente, para que Dios tenga misericordia y ellos puedan recibir esa salvación y esa vida eterna también, y además su sanidad si es en Cristo Jesús. Vamos a cantar la siguiente alabanza. Si me quedo, hermanos, es el momento que Dios me ha tocado para llevarles la palabra en esta tarde. Por lo tanto, siga usted cantando y que la honra y la gloria sea para Dios. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada con la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a cantar la última alabanza, que también nos adelantaríamos un poco, ¿verdad? De la predicación del sábado. Se va a tratar de la muerte y la resurrección de Cristo, o los 3 días y las 3 noches. Vamos a cantar esta alabanza que dice: porque Él vive. Es siguiendo, hermanos, nuestros temas de hablar de Cristo Jesús. La Biblia habla solamente de Cristo, hermanos. Eso es la palabra del Señor.
vida porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Muchas gracias, pueblo de Dios, por haber estado con nosotros. Gracias, le invitamos para el próximo sábado para nuestro culto, siempre a las 4 de la tarde, hora de Quebec, y 2 de la tarde, hora de Centroamérica. Usted puede allí encontrar, ¿verdad?, los horarios en internet en su lugar, ¿verdad?, de trabajo, en su lugar de habitación, y puede de esa manera estar siempre atento a la palabra de nuestro Dios. Quiero hacer unas oraciones especiales que tengo acá, ¿verdad?, en esta tarde. Quiero orar por Alex Franco. Es un amigo de una amiga, ¿verdad?, mía, que lamentablemente tiene una enfermedad bastante avanzada en su garganta allá en la ciudad de Guatemala. Y él tiene mucha fe y él dice que su propósito, pues, Dios se lo ha permitido cumplir, pero también, ¿verdad?, vamos a pedir por él para que Dios tenga misericordia de él. Por Alex, no sé si alguna vez me irá a ver o irá a tener la oportunidad de ver este programa. Que Dios bendiga, ¿verdad?, ese corazón, esa vida suya, y le permita, ¿verdad?, si es su voluntad, restablecerse. Ese es nuestro deseo. También quiero orar por mi hermano Jorge Díaz, ¿verdad? Es un varón de Dios que está también en el hospital. Estamos orando, hermano Jorge, ¿verdad?, para que Dios lo restablezca, si es así su voluntad. Y de esa manera, ¿verdad?, pueda usted sentir esa misericordia de Dios en su vida. También vamos a orar por María Valle, ¿verdad? Es otra persona que está hospitalizada. Que Dios permita, ¿verdad?, restablecerse su salud. Y por muchos de nuestros hermanos que nos han pedido en textos o mensajes privados en la Semilla del Evangelio, también nos han pedido orar por ellos. Lo vamos a hacer en esta tarde, ¿verdad?, para que Dios tenga misericordia. Por ese hermano pastor allá en Venezuela de apellido Bravo, que nos daba a conocer, ¿verdad?, la obra que él está haciendo en aquel pueblo, en aquel país, por
También, ¿verdad? Un pastor en Nicaragua que me hablaba esta semana, ¿verdad? También vamos a orar para que su ministerio pueda ser próspero, ¿verdad? Y así, ¿verdad? También por todos aquellos familiares suyos que están enfermos, vamos a orar de una manera general en esta tarde. Voy a orar y mi hijo dará la bendición final. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu palabra, Padre Santo, que ha tocado nuestro corazón, eterno Dios. Espero, bendito Padre, que tus hijos también se hayan sentido tocados con esa palabra, con ese poder, bendito Dios, con ese amor tan grande que tu Hijo amado demostró, bendito Dios, al morir, bendito Padre, como siervo. Y bendito Padre, ser maltratado, ser injuriado, ser golpeado, Santísimo Dios. Pero más que todo, bendito Padre, todo eso lo sufrió por amor a nosotros. Ahora, Padre eterno, quiero suplicarte por cada uno, bendito Dios, de los que escucharon el mensaje en esta tarde. Y los que escucharán, Padre Santísimo, para que tú les toques, Padre Santo. Les des el poder, Padre bendito, para desechar el pecado y doblegar sus rodillas, eterno Dios, ante los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Esa es, bendito Padre, nuestra mayor petición en esta hora. Pero también, Padre Santo, quiero suplicarte por Alex Franco, Padre Santísimo. Es una oración, bendito Dios, que una oyente, Padre eterno, de este programa nos hacía, bendito Padre, en esta semana. Que Dios eterno tengas misericordia de esa persona que está enferma, Padre, desahuciadas por los médicos, Padre, pero sabemos que tú eres el médico por excelencia y que tendrá, eterno Dios, la medicina para él, Padre. Confiamos, bendito Dios, en que tú le darás la salvación y la vida eterna, si él así, bendito Padre, decidió buscar, bendito Padre, venir a los pies del Señor. También, eterno Padre, quiero suplicarte por nuestro hermano Jorge, eterno Dios, una persona, eterno Padre, a quien amamos mucho, y que, Padre eterno, también su familia le ama, Padre, y nuestra iglesia le ama, Padre Santo, demostrándole, Padre bendito, que con nuestras oraciones podemos tocar las puertas de tu misericordia. Ten misericordia de tu siervo, Padre, de ese tu Hijo, eterno Dios, ahora en el hospital, que mañana podemos ser cualquiera de nosotros, Padre, y necesitaremos que alguien ore por nosotros, Padre. Ahora, Dios eterno, guárdalo, protégelo, y si ha de salir del hospital con bien, eterno Dios, que sea para la honra y para la gloria de tu nombre. Asimismo, Padre, por la señora, bendito Dios, María Valle, que un día, Padre eterno, también ella, bendito Dios, caminó, bendito Padre, por los caminos de la salvación y la vida eterna. Pero aunque ahora, Padre, se encuentra en el hospital también, eterno Dios, con sus dolores, Santísimo Padre, con sus problemas de salud, eterno Dios. Ten misericordia de ella, Padre, y que pueda recibir en esta hora sanidad conforme tu voluntad. Oh Dios eterno, también por nuestro hermano José Chica, Santísimo Padre, un siervo de Dios, bendito Dios, un siervo tuyo. También te suplicamos por él, Padre, para que tú tengas misericordia de tu Hijo y le des fuerzas, Padre, y le des ánimo siempre, Padre. Por mi madrecita, bendito Dios, allá en Costa Rica, Padre, también te suplico que la guardes y que la protejas siempre, Padre. Por cada uno de aquellos enfermos que nos han, bendito Dios, solicitado que oremos por ellos, tanto, bendito Padre, físicos, espirituales, como mentales, Padre Santo. También, oh Dios eterno, ten misericordia de ellos y que tu mano poderosa, Padre eterno, pueda llegar hasta donde se encuentren y puedan recibir salvación primeramente y luego, Padre, si es tu voluntad, sanarlos de su enfermedad, Padre. Por el evangelismo a nivel mundial, Padre eterno, y en especial en esta ciudad, quiero ponerlo en tus divinas manos, Padre. Tu palabra dice, bendito Dios, que si tú no edificas, en vano trabajan los que edifican, Padre. Y nosotros no queremos trabajar en vano, sino queremos que tú edifiques la casa también, Padre. Que edifiques, bendito Dios, esa casa, Padre, para que la honra y la gloria tuya, eterno Dios, se pueda manifestar y tu palabra se pueda predicar, eterno Padre.
Oh Dios, muchas gracias por este privilegio y por los que estuvieron conectados en esta tarde, eterno Dios. Que la honra y la gloria sean para ti y para el Cordero. Son nuestras súplicas, Padre, en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová hace sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Paz a cada uno, mis hermanos.